Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio del Apocalipsis y vamos a comenzar orando al Señor para poner este tiempo en manos del Señor y dedicarnos en esta noche a nuestro estudio. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que nos ayude, Señor, a entender todas estas cosas, a meditar en ellas, Señor, a guardarlas en nuestro corazón y a poder ser discípulos fieles, Señor, que las ponen por obra. Ayúdanos, Señor, para que este no solo sea conocimiento hueco, Señor, sino que a medida que comprendemos tu teología, Señor, y a medida que entendemos el mensaje de este hermoso libro, que podamos, Señor, que pueda tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, incrementar nuestra doxología, nuestra adoración, Señor, nuestra, nuestro deseo de alabarte por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás en nuestras vidas, Padre. Ponemos ahora nuestra fe, nuestra confianza en ti, sabiendo, Señor, que tú has resucitado de la muerte para darnos vida eterna, Señor, y que aunque pasemos por tribulación, angustia, Señor, o necesidad, tú estás con nosotros, Señor, y todas las cosas que pasan obedecen, Padre Santo, a tu voluntad perfecta, a tu plan, Señor, en nosotros. Y nosotros estamos confiados, Señor, en que al final de las cosas, cuando pase todo este mundo, cuando pase toda esta tribulación, tú serás glorificado, Señor, y nosotros estaremos contigo. Gracias, Señor. Confiamos en esta palabra y ahora nos encomendamos fielmente al estudio de ella, Señor, para que cambie nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, espero que me escuchen bien los hermanos que están en línea. Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio del prólogo del libro de Apocalipsis. Quiero solamente eh, esconder esto acá para que podamos comenzar. Bien, entonces, anteriormente usted recordará que establecimos este bosquejo como parte de la ruta que íbamos a seguir nosotros en nuestro estudio. Ya hemos visto la introducción a través de 4 enseñanzas y ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el libro y vamos a ver el prólogo que comprende desde los capítulos del capítulo 1, versículos del 1 al 20. Así que vamos a leer esta sección primeramente y luego vamos a ir eh, explicando cada una de sus partes para entender cuál es el mensaje de este prólogo para nosotros en esta noche. Entonces, quisiera que un hermano como fuerte me ayude a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la revelación por la medio de parte de la sociedad. Ya ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas que vienen escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pues soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Emanuel. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Ludwig. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como un muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, este prólogo que hemos leído claramente se divide en 3 partes. Lo que hemos leído en esta noche está dividido en 3 partes. Pueden ver si estamos grabando. Sí está grabando. Es que no miro la... Ok. Muy bien. Entonces, dijimos que lo que hemos leído en esta noche, mis hermanos, se divide en 3 partes. Y estas partes son las siguientes. Los versículos del 1 al 3, vemos nosotros que Juan habla acerca de la revelación de Jesucristo, el propósito de esa revelación. En la segunda parte, nosotros vemos la salutación a las iglesias en los versículos del 4 al 8. Y esta salutación se subdivide en 2 partes. Primeramente, el saludo del 4 al 6, y del 7 al 8 vemos nosotros la conclusión de este saludo. Y la tercera parte es la visión del Hijo del Hombre en estos pasajes del 9 al 20. ¿Verdad? El día de hoy, mis hermanos, vamos a enfocarnos en la revelación de Jesucristo, los versos del 1 al 3, y la primera parte de la salutación a las iglesias. Me hubiera gustado haber cubierto todo, pero es bastante contenido, y es necesario que podamos verlo detenidamente y que podamos escudriñar bien todo lo que hay en estos 6 versículos que vamos a leer, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primeramente con la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice el texto? La revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación literalmente es Apocalipsis. La primera palabra con la que empieza este libro es Apocalipsis. Apocalipsis de Jesucristo es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a ver varias cosas que nosotros encontramos acá. He subrayado algunas palabras en blanco, que son palabras claves acerca de lo que trata este versículo, ¿verdad? Vemos primeramente la fuente de este mensaje. Vemos el carácter temporal de este mensaje. Vemos la cadena de revelación, ¿verdad? La cadena de comunicación de este mensaje, el contenido de este mensaje, y también vemos una promesa que se hace a los que reciben y a los que recepcionan este mensaje. Así que quiero enfocarme en esas cosas para que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo Juan acá. La revelación se da con el propósito de dar testimonio y ese testimonio resulta en una bendición para las iglesias. La palabra Apocalipsis, que es revelación, como hemos dicho, refleja el tema y la naturaleza de este libro. Es una revelación del Señor Jesucristo. Es un libro de carácter profético. ¿Verdad? Juan comienza describiendo su visión como una revelación que Dios le dio para mostrar a su tiempo las cosas que deben suceder pronto. Por la relación que hicimos en el estudio pasado, ¿verdad? Y la conexión de 1:19, que es la clave para interpretar el resto del Apocalipsis, pudimos deducir que a lo que se está refiriendo todo el contexto de este libro es a los eventos que van a pasar en los últimos tiempos. Y esto es el tiempo desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, ¿verdad? Entonces, cuando Juan habla aquí acerca de pronto, nosotros tenemos que entender que ese pronto se está refiriendo a estos últimos días, ¿verdad? No estaba diciendo que ahorita, en esta semana en que yo recibí esta revelación, en esta semana se van a cumplir todas estas cosas. Porque si eso era así, entonces Juan es un falso profeta, ¿verdad? Porque no se cumplió en esa semana, sino que esta palabra pronto compendía ese tiempo de los últimos días que conocemos como el espacio entre la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y su segunda venida. Así que en relación con el tiempo de Daniel que se describe en los últimos días, en la era de la iglesia, se describen por Juan como inminentes. Daniel habló de estas cosas y muchos profetas hablaron acerca de estas cosas que se iban a dar en el tiempo final. Entonces, si en el tiempo de los profetas estas cosas iban a suceder en un tiempo final, ahora ya en la revelación de Juan, estas cosas son inminentes. El tiempo del que hablaban los profetas en los que se iban a cumplir estas cosas, ahora está más cerca que en el tiempo de los profetas. Entonces, por eso él habla de que esto es lo que va a suceder pronto, porque es en este tiempo, en este lapso de tiempo, ¿verdad? Así que en relación con los profetas del Antiguo Testamento, las profecías y la revelación del Apocalipsis está más cerca del cumplimiento que lo que estaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso, Juan utiliza este lenguaje de urgencia, este lenguaje de prontitud. Ahora, miremos la cadena de comunicación que se manifiesta aquí en estos versículos. La cadena de comunicación en este verso 1 se da de la siguiente manera. Primero, Dios lo comunica a Cristo, Cristo a su ángel, el ángel a Juan y Juan a los siervos de Dios. Esta es la cadena sucesiva que lleva este mensaje. Por siervos de Dios se refiere a la comunidad de la fe en su conjunto. No es que Juan le dio este mensaje a un grupo específico de profetas para que los profetas, siervos de Dios, lo revelaran en las iglesias. No, por siervos de Dios se refiere a la comunidad de la fe en su conjunto que tiene una vocación profética general y no a un grupo limitado de profetas. Cuando más adelante se hace difícil para nosotros determinar quién es el que está hablando,
si es Dios, si es Cristo, si es el ángel el que habla, entendiendo esta cadena de comunicación, nosotros podemos deducir que la realidad es que el mensaje procede de los tres. Ya sea que esté hablando Cristo, que esté hablando el ángel, nosotros sabemos por la cadena de comunicación que nos describe Juan acá, que quien quiera que dé ese mensaje ha pasado por estos tres: Dios, Cristo y el ángel. ¿Verdad? En el verso 19:10 vemos que el ángel comunica a Juan una visión y Juan se quiere postrar y adorar al ángel y le dice: no, hombre, levántate, si somos consiervos, ¿verdad? Y debemos entender por esta cadena de comunicación que ya se nos está acá, que el mensaje que ese ángel trae es de Dios, de Cristo y ahora el ángel para dárselo a Juan y que Juan se lo dé a los siervos. Amén. Entonces, si necesitamos determinar de quién es este mensaje, la respuesta correcta es de los tres, porque en la cadena de comunicación ya está establecido que viene de Dios para Cristo, de Cristo al ángel y del ángel a Juan. Por tanto, el libro es una obra profética que se refiere al cumplimiento inminente e inaugurado de las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino de Jesucristo. Todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento ahora se va a cumplir en la era de la iglesia. La era de la iglesia es la era del último tiempo, en donde todas estas profecías de las que hablaron estos profetas van a tener su cumplimiento inminente. Es al observar estas profecías que nosotros podemos apuntar desde ahí hacia Apocalipsis y desde Apocalipsis hacia los profetas. Tú me preguntabas la vez pasada, ¿cómo sé yo cuál es o sea, con qué profecía tengo que relacionar cuando, por ejemplo, en el capítulo 1, ¿verdad? En el 1:19, ¿cómo sé yo que debo relacionar ese 1:19 con Daniel 2? Porque necesito conocer, obligatoriamente, conocer las profecías del Antiguo Testamento para decir, esta profecía del Antiguo Testamento apunta para Apocalipsis. Y al ver Apocalipsis, entonces puedo referenciar de vuelta a las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, al leer en Daniel, ¿verdad? Que habla Daniel que Dios ha comunicado las cosas que habrían de suceder en el último tiempo. Entonces, ¿a dónde más en la escritura yo encuentro esa misma frase? ¿De qué tiempo está hablando Daniel? O sea, si no es en su mismo tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo Daniel? Obviamente a las cosas que iban a suceder en el último tiempo. Y cuando Juan recibe esta revelación, Juan comienza a hablar o comienza a retomar la profecía de donde se quedó con Daniel y comienza a decir, estas son las cosas que van a pasar, estas cosas que son las cosas que van a suceder. Y entonces uno puede vincular la profecía de Apocalipsis con esa referencia específica y de esa referencia específica vincular de vuelta con Apocalipsis. Entonces, son las profecías del Antiguo Testamento las que nos hacen a nosotros entender de lo que Juan está hablando acá al dar este mensaje a su pueblo. Inmediatamente que nosotros recibimos las palabras de Juan, ¡pum!, hacen eco con cosas que ya conocemos del Antiguo Testamento. Pero no podemos interpretar el Apocalipsis si no estamos conscientes de las profecías del Antiguo Testamento, porque una y otra vez ustedes van a ver en el desarrollo de este estudio que apuntan hacia esas cosas y son referencias claras, el mismo lenguaje, los mismos elementos, el mismo contenido y el cumplimiento de esas profecías indiscutiblemente se va a dar en Apocalipsis. Y ya vamos a ver cómo es que esto funciona. El tema de la revelación, el tema de la revelación ahora es más explícito. El hecho de que Juan vea todas las visiones no es otra cosa que su testimonio de la revelación sobre Dios y Jesucristo y la revelación dada por ellas. Eso lo dice el mismo Juan, es la revelación de Dios y Jesucristo y del testimonio, ¿verdad?, de Dios y de Jesucristo y la revelación dada por ellos. La expresión aquí, testimonio de Jesucristo, en paralelo con la palabra de Dios, es muy importante, hermanos, porque se refiere al contenido preciso del testimonio de Jesucristo
¿Dónde podemos nosotros encontrar el testimonio del Señor Jesucristo si no es en la palabra? Y eso inmediatamente desautoriza todas aquellas visiones alocadas, experiencias y sensaciones y encuentros místicos y toda la cuestión cuando Juan está diciendo que el testimonio de Cristo está intrínsecamente vinculado con la palabra de Dios y van paralelamente estas dos cosas, el testimonio de Cristo y la revelación de la palabra. ¿A dónde encontramos el testimonio de Cristo? En la revelación de la palabra. ¿De qué habla la revelación de la palabra? Del testimonio de Cristo. O sea, son dos cosas que van juntas. Hermanos, el punto de esto es que nosotros no podemos conocer el testimonio de Cristo si no conocemos la palabra. Y no podemos conocer la palabra, no podemos ser maestros de la palabra si no sabemos que de lo que habla la palabra es del testimonio de Cristo. Son dos cosas que son inseparables. Son dos cosas que son necesarias y obligatorias. Muchas iglesias empiezan a decir, la misma revelación que Dios me dio es totalmente falso. Entonces uno puede decir, eso es falso, sin dudar. Yo he escuchado eso de amigos que tengo que en una iglesia y algunos comentan así todo emocionado. Y mira que yo tuve un sueño y fue revelado, que no sé qué es la revelación. Y en la iglesia una nueva revelación. O sea, así a la gente le puede decir que eso es mentira. Amén, amén. Esto desautoriza y descalifica las profecías modernas. ¿Por qué? Porque el objetivo de la profecía era presentarnos el testimonio de Cristo. Cuando le dieron la profecía a Israel, cuando le dieron la profecía a los siervos del Antiguo Testamento, esa profecía tenía como propósito resaltar la obra redentora, la obra victoriosa de Cristo. Al decirles, lo voy a hacer de la cautividad, aunque era algo que estaba explícitamente dirigido para ellos, tenía como finalidad la exaltación de la obra de Cristo. Y las profecías de ahora solo tienen como propósito la exaltación del hombre que la dio o de la persona que la recibe. Entonces, al ver estas cosas, al ver el paralelo entre el testimonio de Cristo y la revelación de la palabra, esto desautoriza completamente a los profetas modernos y las profecías modernas. Por la palabra de Dios se refiere a lo que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo, porque también estos falsos profetas dicen, recibe esta palabra de Dios. Esta palabra te dice que tú vas a prosperar, que vas a ser millonario, que vas a tener todo lo que tú querías y esto y el otro. Esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que habla acerca de lo que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Y no puede dejar a Cristo tampoco fuera de la ecuación. Entonces, la consecuencia de esta revelación, Juan declara que el que tome en serio la palabra de esta profecía va a ser bienaventurado. Esa es la consecuencia necesaria de recibir esta profecía. Va a ser bienaventurado. ¿A qué se refiere con eso? El mensaje de Apocalipsis, tal y como se desarrolla, no está pensado para dar pie a especulaciones intelectuales sobre el final de los tiempos. Juan nos está diciendo acá, y el que recibe esta profecía va a poder ser ducho en interpretar los tiempos, va a tener sabiduría sobre el mundo y va a poder dirigir al pueblo en las cosas que han de pasar. No, ¿cuál es el propósito y el objetivo de esta profecía? Que el que la lee, la oye y la recibe sea bienaventurado. Hermanos, qué gozo, qué consuelo y qué alegría recibir esta noticia del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis no es para que entendas los misterios del fin, para que mires cómo se van a dar las cosas y tengas miedo acerca de lo que van a venir y que por el miedo puedas buscar a Cristo, no. Sino que al recibir este mensaje, uno pueda ser bendecido, uno pueda ser bienaventurado. Qué cosa más hermosa entender el corazón de Dios al dar esta profecía, al dar esa revelación. Sí, sino que por el contrario, en lugar de ser el punto de partida para especulaciones intelectuales, el Apocalipsis es una serie de mandatos dirigidos a la vida actual de todos los que la lean. El Apocalipsis es autoritativo para nuestra vida hoy.
Dios nos está dando los mandatos de cómo debemos de vivir a la luz de los últimos tiempos. Las profecías del Antiguo Testamento generalmente tenían dos referencias temporales. Cuando vemos nosotros una profecía en el Antiguo Testamento, por lo general, tiene dos líneas de tiempo. Una que es inmediata, ¿verdad? Cuando el relato de la palabra de Dios es para su pueblo en el presente, y la otra es una predicción de los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Como cuando leemos en Oseas, creo que es, ¿verdad? Que Dios lo manda a agarrar una faja, enrollarla, meterla en un saco y esconderla en un río. Y entonces le dice, ve y ¿cómo se llama? Escóndela ahí, después de un tiempo vuelve y desentiérrala. ¿Y cómo está? Bueno, va y la saca y está podrida, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, así está Israel en sus iniquidades, ¿verdad? Y en su hipocresía religiosa y todo lo demás. Entonces vemos que aunque esa profecía tenía un mensaje directo para el pueblo en ese entonces y una aplicación inmediata para el profeta y para el pueblo, tiene también un cumplimiento futuro, ¿verdad? Que hablaba acerca de la apostasía de Israel y la cautividad que vendría y cómo serían desterrados de su tierra a causa de la pudrición que tenían en su corazón. Entonces, todas las profecías tienen esas dos líneas de tiempo, una en el presente, una en la actualidad y otra que tiene un cumplimiento futuro. Entonces, la misma referencia o el mismo patrón se mantiene en estas palabras proféticas. Entonces, podemos nosotros verdaderamente vincular o relacionar esta profecía que tiene Juan con el patrón de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque mantienen esas dos líneas de referencia. Miren, si no, la línea actual se refiere a los que lean, oyen y guarden esta palabra. Y la línea futura es que serán bendecidos, serán bienaventurados. Entonces mantiene el mismo patrón de las profecías del Antiguo Testamento. Y esto viene a consecuencia de recibir el testimonio de Jesucristo en la palabra revelada. Cuando nosotros entendemos ese modus operandi en las profecías, y vamos a ver lo que en las iglesias actualmente prolifera como profecía, nosotros vamos a ver que no tienen nada de sustancia y nada de razón de ser ni propósito. A todas luces son falsas profecías y falsos profetas. Hola. Hola. Despacio, baje del carro despacio y con calma. Creo que la hermana está con el micrófono ahí abierto. Ya, ok. Sí. Juan presenta entonces a continuación la razón por la que los receptores de las palabras proféticas deben prestarles atención. Y dice, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué yo tengo que guardar estas palabras? Porque el tiempo está cerca. Está más cerca ahora de lo que estuvo cuando hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Y aquí, cuando usa estas palabras, porque el tiempo está cerca, Juan hace eco de las palabras del Señor Jesucristo. Miren cómo hablaba el Señor Jesucristo. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Juan está hablando en el mismo lenguaje profético que el Señor Jesucristo. Se ha acercado, se refiere, está a punto de llegar o está llegando, ya está aquí. Las dos cláusulas son paralelas. El tiempo del que habló Jesús y se ha cumplido o el reino ha llegado. La conexión entonces, hermanos, entre por qué el tiempo está cerca, aquí en el verso 3, y pronto, indica que Juan está desarrollando más esa perspectiva del reino inaugurado del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento, ahora está cumpliéndose, está llevándose a cabo. Jesucristo con su muerte y resurrección
inauguró estos últimos tiempos y ahora estas cosas están sucediendo. Y esa es la conexión que hay aquí entre este verso 3 que dice, porque el tiempo está cerca, y cuando dice en el verso 1, pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está aquí. Estas cosas comenzaron a suceder desde que el Señor Jesucristo resucitó y van a seguir sucediendo, van a seguir cumpliéndose hasta el tiempo de su segunda venida. Entonces, en segundo lugar, con eso terminamos la primera parte, ¿verdad? Que es la revelación, el propósito de la revelación. Y ahora vamos a ver la salutación que se hace a las 7 iglesias. Ayúdame ahí a leer. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. A medida que vamos desarrollando, que vamos entrando en la lectura, vamos viendo todo lo que nosotros establecimos como fundamento para la interpretación del Apocalipsis, se va a ir cumpliendo, se va a ir, o sea, vamos a ir viendo aplicaciones prácticas de cómo todo eso que vimos es cierto. Acuérdense que hablamos acerca de las referencias del Antiguo Testamento, que Apocalipsis está completamente plagado de referencias al Antiguo Testamento. Y va a ver cómo en este pequeño párrafo eso es cierto. Cómo hay tantas cosas acá que nos hablan acerca de las cosas del Antiguo Testamento. Y vamos a entender, Mauro, cómo podemos nosotros relacionar las cosas del Apocalipsis a las cosas del Antiguo Testamento. Porque realmente el mensaje, las figuras y los elementos son exactamente iguales o exactamente los mismos en los versos en los que se hace referencia. Ahora miremos los componentes de este saludo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay varios elementos acá que son referencias a otros textos. Por ejemplo, cuando miramos gracia y paz a vosotros, eso es típico de las cartas a las iglesias. Todas las cartas empiezan con esa salutación. Ahora vemos acerca del que es, el que era y que ha de venir. Es la manera en cómo se describen numerosos pasajes. Los 7 espíritus es una referencia al Antiguo Testamento. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ustedes van a ver que es un salmo mesiánico. Es un salmo inspirado que habla acerca del Mesías, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora que hemos pasado por la lectura de Éxodo y Levítico, vamos a ver que estas figuras y estas frases son cosas que Dios dijo a Israel ahí en el Sinaí cuando los hizo su pueblo. Y la voluntad de Dios para ellos era hacerlos ese reino de sacerdotes distinguidos de toda la tierra. Entonces, la cantidad de referencias al Antiguo Testamento es simplemente abrumadora en el libro de Apocalipsis. Juan saluda a las iglesias en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo, cuya obra redentora da lugar a la nueva condición de los cristianos, y todo ello para la gloria de Dios. Las 7 iglesias, ¿cuáles son esas 7 iglesias? Juan se dirige ahora a las 7 iglesias
ahí en el mismo epílogo, da más adelante cuáles son: Sardis, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, etcétera, ¿verdad? Pero quiero que nos centremos en el número 7, porque aquí en Apocalipsis también la numerología es importante. Y no es casualidad que use el número 7. Vamos a ver que el número 7 es el número favorito de Apocalipsis. Siempre todas las revelaciones se dan en series de 7. Y vamos a ver más adelante, cuando miremos cada una de esas revelaciones, que hay un propósito del por qué. Pero el 7 en Apocalipsis, como en toda la Biblia, significa finalización o plenitud. Y eso, mis hermanos, quiero aclarar una vez más, que aunque hay una rama mística y gnóstica acerca de la numerología, no significa que la numerología bíblica pertenezca a esa rama gnóstica y mística. La numerología bíblica es válida y es necesaria y es parte esencial del mensaje que Dios comunicó a la iglesia. Entonces no podemos nosotros obviar y decir, no me voy a enfocar en la numerología porque eso es del diablo, porque eso es místico, porque eso es gnóstico. No, el mensaje que Dios dio a la iglesia contiene esta numerología. Pero como en todas las cosas que Dios ha revelado, la misma Biblia explica el carácter de esta numerología. Entonces nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos diga a nosotros qué representa cada uno de esos números y no traer filosofía de afuera que nos diga que estos números representan esto. Entonces, para interpretar el número 7 y verlo en el contexto de todo el consejo de la palabra de Dios, no solamente en un solo pasaje, vamos a ver que todas las veces que se habla acerca de 7, se habla de finalización, de plenitud, de llegar hasta un punto de ser completo, de ser íntegro y perfecto. ¿A dónde miramos nosotros o cómo, por qué interpretamos que el 7 es este número de finalización y plenitud? En varios lugares. El primero de ellos es en la creación. Dios hizo todo en 7 días y lo hizo perfecto, ¿verdad? Lo vemos ahorita que pasamos por Levítico, en Levítico 4, 6 y 7. La aspersión de la sangre tenía que hacerse 7 veces, implicando que ya el pueblo había sido perdonado por sus pecados. Entonces, el número de plenitud, número de completación, número de finalización. Los días festivos eran 7, los servicios de oración eran 7, las vueltas a Jericó fueron 7. Y así podríamos continuar y en todos los casos ver que cada vez que se habla acerca del 7, se habla de esta perfección, de esta plenitud, se habla de esta finalización, que todo está completo y no hay nada más que hacer. Entonces, cuando nosotros miramos el 7 en Apocalipsis y relacionamos por todo el consejo de la palabra de Dios, podemos deducir también que el 7 que se usa en Apocalipsis se está refiriendo a esta perfección, a este estado de perfección, a este estado de plenitud, a este estado de finalización. Entonces, cuando nos habla de 7 iglesias, ¿qué es lo que nosotros podemos interpretar? Que las 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia universal invisible. Estas iglesias representan la plenitud de la iglesia universal invisible. La iglesia de Cristo en todo el mundo, de toda lengua, tribu, raza y nación, todos los cristianos alrededor del mundo están representados en estas 7 iglesias. Por eso ese 7 significa plenitud, completación, finalización, porque son estas 7 iglesias representan a toda la iglesia de todo el mundo. ¿Ok? Y esto vamos a ver que va a quedar más claro en el contexto del verso 12. Mis hermanos, y en el capítulo 5 del 9 al 10, cuando da el mensaje a las iglesias. Y dígame, ¿qué iglesia no se puede sentir identificada con las recriminaciones que Dios le hace a cada una de esas iglesias? Es irremediable leer y concluir
que cuando le está hablando a esas iglesias, nos está hablando a nosotros. A causa de nuestro amor, a causa de nuestra infidelidad, a causa de nuestra idolatría y a causa de todos los reclamos que hace Dios a esas iglesias. Indiscutiblemente, estas iglesias nos representan a nosotros como iglesia. Así que eso es el 7 ahí, hablando de las iglesias. Y vemos también los 7 espíritus. Los 7 espíritus. ¿Qué son estos 7 espíritus? Los 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo. Es una referencia que nos conecta también al Antiguo Testamento para ayudarnos a entender que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo que llamaban los hebreos en el Antiguo Testamento está tipificado en estos 7 espíritus. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Zacarías nos habla acerca de esto. Y me dijo, Zacarías 4:2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos y el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y en contexto vamos a ver que presenta esos 7 espíritus que son una simbolización del Espíritu Santo. Luego leemos en Isaías 11 del 2 al 3. Y reposará sobre él, cuente conmigo, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, llevamos 5, espíritu de conocimiento, 6, temor de Jehová, 7. ¿Verdad? Estos 7 espíritus, perdón, nos hablan de ese espíritu de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Obviamente, este es el Espíritu Santo. Así que el 7 acá nos habla de la perfección de Dios, de la completación de Dios, de la plenitud de Dios en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Entonces, los elementos del saludo, gracia y paz, dice Juan. Pero estos elementos, como en otras epístolas del Nuevo Testamento, están condicionados por el siguiente contenido de la carta y la situación histórica de los lectores. Los lectores cristianos necesitan gracia para perseverar en su fe en medio de las tribulaciones, especialmente ante las presiones para comprometerse y para comprometer sus valores con el mundo. Esa agitación externa necesitan la paz interior que solo puede dar el Dios eterno, que es soberano por encima de las vicisitudes de la historia en el tiempo y espacio. Ahora, cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, este es otro de los elementos de las palabras de Juan aquí en esta salutación en las iglesias. Esto nos permite entender la perspectiva eterna y más allá de la historia de Dios para que nosotros podamos entender sus mandamientos y podamos motivarnos, podamos ser motivados hacia obedecerlos. Esta cláusula triple hace referencia a Éxodo 3:14. Cuando le dice el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Entonces, por eso ahora Juan lo describe como el que es. Ese yo soy es el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Juan está sacando este Éxodo 3:14 y diciendo, la revelación que ahora tenemos proviene de aquel que era y que ahora es y que ha de venir. Junto con descripciones temporales y triples de Dios en Isaías, en los siguientes pasajes, el 41:4, 43:10, 44:6 y 48:12, usted va a ver que se utiliza este mismo lenguaje. Y todas estas frases se usan, mis hermanos, en el contexto del Antiguo Testamento para describir a Dios no solo como presente al principio, al medio y al final de la historia, sino como el incomparable soberano de la historia, que por lo tanto es capaz de llevar la profecía a su cumplimiento y de liberar a su pueblo a pesar de las abrumadoras probabilidades, ya sea de Egipto, Babilonia u otras naciones.
De la misma manera, esta expresión se utiliza aquí para inspirar confianza en la dirección soberana de Dios sobre todos los asuntos terrenales y para infundir valor y para mantenerse firmes ante las dificultades que ponen a prueba nuestra fe. La fuente del saludo, ¿de dónde proviene ese saludo? El saludo de Juan proviene de Jesucristo, a quien describe como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Igual que las anteriores, esta es una referencia de un salmo mesiánico. Un salmo profetiza a nosotros del Señor Jesucristo, descrito de esta manera aquí en el Apocalipsis. Y es el Salmo 89, en los versículos 27 y 37. Mire si no es así. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Verso 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, Mauro, en respuesta a tu pregunta, cada vez que vamos desarrollando un poco más el texto, vamos entendiendo cómo relacionar el Antiguo Testamento con las palabras de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla Juan acerca de el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, una referencia directa y clara, clarísima, a este Salmo 89, versículos 27 y 37. Ahora, hablamos de las dos líneas de tiempo, ¿verdad? En las profecías. Una era actual y otra era un cumplimiento a futuro. En la línea actual, ¿verdad? El Salmo habla acerca de, ¿perdón? Sí, correcto. Cuando mirábamos el verso 3, ¿verdad? El que lee hoy y guarda esta palabra, será bienaventurado. La línea de tiempo actual y la línea de tiempo futura. Cuando vemos este salmo tenía una línea de tiempo actual que en el tiempo de David se refería al reino mesiánico que iba a poner bajo sus pies a todos los enemigos del reino del Señor. Pero en la línea futura, el cumplimiento de ese salmo es en el Señor Jesucristo, quien llegaría a ser el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, cuando Juan cita este salmo en relación a la revelación que ha recibido del Señor Jesucristo, él está diciendo, esta profecía se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese primogénito, es ese testigo fiel y es el soberano sobre los reyes de la tierra. Ahora, eso es hermoso. No sé si usted se emociona con eso, ¿verdad? El salmista habló de eso tantos años antes y ahora Juan ve estas cosas pasando delante de sus ojos y cumpliéndose en la persona de Cristo. Pero la bondad y la misericordia de Dios no se queda hasta ahí, hermanos. No se queda solamente en que, bueno, esto dijo el salmista y se cumplió en Cristo y san se acabó, vámonos para la casa. Esa revelación tiene una implicación para nosotros. ¿Qué quiere decir que Jesucristo sea el primogénito, el testigo fiel, el soberano sobre los reyes de la tierra? Salmo habla del rey que gobernará sobre sus enemigos y cuya descendencia se sentará en el trono para siempre. Leemos en los versículos del 19 al 29. El primogénito de los salmos se describe claramente como el primogénito de los hermanos, el primogénito de los muertos, perdón. Cristo ha adquirido una posición soberana sobre el cosmos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros interpretar esto? El primogénito no se refiere a que Cristo tiene que ser reconocido como el primer ser creado de toda la creación. Eso sería una herejía, porque Cristo no fue creado. Cristo procede del Padre. Ni siquiera como el origen de la creación, ¿verdad? Porque Cristo no fue creado. Muchos concilios que durante muchos siglos se dieron a la tarea de descalificar esta enseñanza herética que se promovió en algún tiempo en la iglesia, que Jesucristo había sido creado por el Padre. Si Jesucristo fue creado, Jesucristo no es Dios, es una criatura. Pero ahí eso es una herejía. Entonces, Jesucristo no fue creado, fue
generado del Padre. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender la palabra primogénito? ¿Cómo debemos nosotros entender que Él es el primogénito? Definitivamente no es el primero de cómo se llama, de muchos primogénitos o de un resto, de una serie de creación, sino que es el inaugurador de la nueva creación por medio de su resurrección, como nos explica el 3:14. Juan piensa en Jesús como la semilla de David, cuya resurrección ha dado lugar al establecimiento de su reino eterno. Cristo era aquel descendiente de David que iba a reinar sobre todas las naciones y que el trono no se iba a apartar de su casa. Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Los reyes terrenales no son los súbditos del reino celestial, sino que son los reyes de la tierra que se oponen al gobierno de Cristo, y junto con ellos todos los pueblos que se oponen al gobierno de Cristo, y detrás de ellos las fuerzas demoníacas que quieren gobernar y que quieren dirigir todos estos reinos. Jesucristo ahora es soberano sobre estos reinos en cumplimiento al Salmo 89. Entonces, el primer cumplimiento para nosotros es que Cristo ya ha establecido su reino a través de su resurrección y ha puesto bajo su dominio los reinos de la tierra, los pueblos de la tierra que se oponen a su gobierno y las fuerzas de Satanás bajo su dominio. Esa es la primera implicación del cumplimiento de esta profecía. La segunda implicación lo vemos en esto. Como resultado de esta reflexión, Juan prorrumpe en una doxología cristológica exclamativa preciosa, y él dice: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O sea, él fue hecho el primogénito, el testigo fiel, el soberano sobre los reyes de la tierra. Y entonces ahora él, como gobernante supremo del cosmos, como todopoderoso, al traer bajo su dominio a los reyes de la tierra, los pueblos y las fuerzas del mal, ahora él nos ama. Ahora él nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué? Porque puede, porque tiene el poder, porque tiene el dominio. Y no solo es eso, todavía hay más, como dicen en TV Offer. La alabanza cristológica continúa desde el verso 5, lo que Cristo ha hecho por los creyentes. Un reino de sacerdotes para servir para Dios. O sea, ¿qué implica que Jesús sea el soberano sobre los reyes de la tierra? Nos libertó del poder del pecado y nos ha constituido en un reino de sacerdotes. Nos hace reinar juntamente con Él. Si Cristo no fuera eso, no podría hacer todas estas cosas. Significa que ellos también se consideran resucitados y ejercen el gobierno con Él como resultado de su exaltación. Como Él ha sido exaltado, nosotros ahora gobernamos con Él porque Él tiene el poder, el dominio y el gobierno sobre todas estas cosas, y Él lo da a nosotros para que seamos su reino de sacerdotes en toda la tierra. Y esto a su vez es una referencia a Éxodo 19:6, donde Dios le dice exactamente las mismas palabras al pueblo de Israel. Yo quiero hacer de ustedes una nación de sacerdotes, una nación de reyes y sacerdotes. Pero Israel, en su terquedad, en su necedad, en su infidelidad y en su idolatría, rechaza el plan de Dios para obtener un plan como las demás naciones. Nosotros no queremos ser un reino de sacerdotes. Queremos ser como las demás naciones. Y hermanos, qué misericordia, qué paciencia, qué bondad. Porque les está diciendo lo que es bueno para ellos, lo que es necesario, lo que es agradable para él. Y ellos dicen: no, eso es muy feo. Es como, imagínense, usted le compra un regalo a su esposa
con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y está enternecido por aquel regalo más lindo, y simple y sencillamente su esposa lo desprecia para él. Ciertamente, esa es la manera en cómo Israel desprecia el plan perfecto y hermoso de Dios para ellos. Pero en este tiempo en el que Juan recibe esta profecía, Juan dice, ahora eso que se prometió en Éxodo 19:6, ahora está cumplido con el dominio de Cristo, porque Cristo resucitó de la muerte y gobierna sobre los reinos de esta tierra y sobre las fuerzas del mal. Ahora Cristo ha hecho para él un reino de sacerdotes, dando cumplimiento a esa promesa de Éxodo 19:6. Entonces, si eso, mis hermanos, se cumplió en Cristo, si Cristo es de ese que hablaba el Salmo 89, 27 y 37, entonces esta promesa de Éxodo 19:6 ya se cumplió en Cristo. Y efectivamente así es lo que el Señor le dice a Israel de aquel entonces: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. ¿Cómo se cumplieron esas profecías? El hecho que Juan considere que Éxodo 19:6 se ha cumplido en la iglesia indica que la iglesia continúa siendo ahora el verdadero Israel como heredero de las promesas de Dios y como su pueblo del pacto. Mis hermanos, nosotros, la iglesia, somos ese reino de sacerdotes que hemos sido constituidos a través de la resurrección de Cristo, a través de su poder y su soberanía sobre los reinos de este mundo, sobre las fuerzas del mal y su poder sobre toda la creación. Él escogió para sí a un pueblo celoso de buenas obras. Nosotros ahora, mis hermanos, somos el cumplimiento de esa palabra de Éxodo 19:6. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces, qué hermoso esto, hermanos, porque este mensaje no solamente es relevante para los cristianos en aquel entonces, sino que es relevante para nosotros ahora. Cristo resucitó. No nos queda duda que Él es del que hablaban las Escrituras. Él es el Mesías que habría de venir. Y si Él es el cumplimiento de estas palabras, entonces lo que Él dice que va a pasar, irremediablemente va a pasar. ¿Y qué dice Él? Que al tener ese dominio, al tener ese poder, Él nos amó y Él nos dio sus promesas y nos hizo ahora ese reino de sacerdotes. Imagínense cómo eso pudo traer consuelo a los cristianos en Roma, siendo perseguidos, siendo tirados en la arena para ser devorados por los leones y asesinados por los gladiadores. Saber que aún esos gladiadores, aún ese imperio nefasto, estaba bajo la gloria y la soberanía de Cristo, les traía consuelo, les traía fortaleza para enfrentar con hidalguía la muerte que se asomaba sobre ellos. Ellos podían tener la esperanza que aunque fueran asesinados en este mundo, ellos iban a reinar con Cristo porque son el verdadero Israel, el reino de sacerdotes que Dios ha constituido para sí mismo. Y ahora estas mismas palabras nos consuelan a nosotros en el 2024, pasando por pandemias, pasando por tiempos de insurrección civil, gobiernos tortuosos y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ideologías liberales, sociedades decadentes, todas esas guerras. ¿Cómo nos consuela a nosotros esta palabra ahora? Sabiendo que aún todas estas cosas están bajo el poder, bajo el imperio, bajo el dominio del Cristo resucitado, que gobierna sobre todas ellas y que nos ha dado a nosotros en su amor todas estas promesas y nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho su Israel, el reino de sacerdotes. Y por eso, mis hermanos,
el libro de Apocalipsis es tan importante para nosotros. Porque si un libro nos puede consolar a nosotros en tiempo de tribulación, es Apocalipsis. Si hay un libro que ha consolado a miles de cristianos a través de todas las edades para poder permanecer fieles hasta la muerte de cara a las más feas crisis y situaciones mundiales, ese es Apocalipsis. Si esto no fuera así, y si todo lo que acabamos de ver representan otras cosas fuera de este panorama bíblico del Antiguo Testamento, entonces francamente Apocalipsis no tiene ni validez ni efecto para nosotros. ¿Por qué? No vamos a pasar por las cosas. Dios nos va a llevar. Pero vemos que es mucho más profundo. Se implica nuestra identidad, implica nuestro consuelo, implica el cumplimiento de las gloriosas y hermosas promesas del Señor hechas en su palabra. Mientras que nosotros somos descritos como los herederos de la promesa de Dios y como ese pueblo del pacto, los judíos incrédulos son descritos no como verdaderos judíos, sino como sinagoga de Satanás. Este cumplimiento del plan redentor de Dios, traerá gloria eterna y culminará en su dominio eterno. Así que mis hermanos, con eso terminamos con nuestra clase de hoy. En la próxima lección vamos a estar estudiando la conclusión de esta salutación a la iglesia y la visión del Hijo del Hombre se da en los versículos del 9 al 20. Así que vamos a terminar entonces en oración y voy a pedirle a mi hermano diácono que o no, tú oraste ya. Ok, ora entonces, hermano. Oh, Padre, damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos nuestros hermanos dispuestos a ver cada vez más acerca de ti, acerca de la Señor. Esas enseñanzas tan vitales para el cristiano en toda época, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos libremente, Dios, con toda libertad y con gozo hacerlo, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender más claramente lo que tú nos has dejado revelado en tu palabra y no hacer uso de nuestras emociones, no hacer uso de nuestros pensamientos cerrados, Dios, para poder entender tu palabra. Gracias, Señor amado, en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por sintonizarnos y a los hermanos que han hecho su esfuerzo por estar acá también. Muchas gracias. Quiero recordarles, mis hermanos, que está abierta todavía la aplicación para poder hacer preguntas de manera anónima. Vamos a compartir al finalizar el link para que usted pueda preguntar. Si algo no quedó claro, por favor, mándenos su pregunta para poderla contestar. Que el Señor les bendiga y nos vemos nuevamente, si el Señor así lo permite, el día domingo. Y pedirnos por ahí, ¿verdad? Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Buenas noches. Y nos vemos el día domingo para nuestro culto al Señor. Bendiciones.